Bendiciones, amados hermanos. Abraham fue un buen hombre, amados. Aún nuestro propio Señor Jesucristo dijo de él: si ustedes son hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y también dio testimonio de que en la propia palabra dice que Abraham fue amigo de Dios. Entonces hoy nosotros, amados, debemos de hacer como Abraham, ¿verdad? Conforme a la fe que Abraham tuvo y aún se le contó como justicia. Una de las características y de las obras que Abraham hizo fueron los altares. Las veces que él levantó un altar al Señor. Podemos ver, amados hermanos, que la vida de Abraham fue una vida de altar, una vida de adoración, una vida de constante servicio al Señor. Abraham, desde que fue joven, fue un hombre íntegro, amados. Lo podemos ver porque él obedecía a su papá. Recordemos que su papá tomó a su sobrino Lot, y también tomó a Sarai, su hija, y se los llevó. Y luego dice que Abraham fue con él. Después de que el papá de Abraham murió, dice que en la palabra que Abraham tomó como su lugar, puesto que él mismo se hizo cargo tanto de Sarai, que era su hermana o su media hermana, como también se hizo cargo de Lot, ¿verdad? Que era su sobrino, porque lamentablemente su hermano murió. Entonces, amados hermanos, Abraham fue un hombre que estaba bajo cobertura y la obedeció. También fue un hombre que vio la necesidad de sus hermanos y de sus hijos, puesto que Sarai en ese entonces era su media hermana, como también Lot era su sobrino. Entonces Abraham se hizo cargo de su familia, tomó el lugar de su padre y se hizo cargo, fue responsable. Y así es como le puse, ¿verdad?, al primer altar de Abraham: la responsabilidad y la enseñanza. Cuando el Señor llamó a Abraham, ¿verdad?, le dijo: sal de tu parentela, sal del territorio donde tú estás. Pero él no salió solo. Él se llevó a su esposa, a su sobrino y a todos los que estaban con él. A todos se los llevó. No abandonó a ninguno solo. A todos se los llevó, amados. Entonces, Abraham tenía una responsabilidad con lo que su padre había hecho. Entonces, él tomó la responsabilidad, la paternidad, el señorío sobre sobre toda su casa, sobre todo lo que su padre dejó. Entonces, él tuvo la responsabilidad de hacerse cargo de su hermana, como de su sobrino, como de todos los que estaban con él. Y aquí es donde llega lo bonito, hermanos. Dice que llegó a Siquem. Y Siquem significa hombro o hombros. Y luego dice que se quedó en la encina de Moré. Y Moré, amados, significa enseñanza, instruir. Y dice que allí en Siquem y en la encina de Moré, ahí es donde edificó su primer altar. Entonces estamos hablando de la enseñanza, de la responsabilidad de la enseñanza, del cargar en los hombros. Porque Siquem es hombro o hombros, y mientras que Moré es enseñanza, es instruir. Entonces es la responsabilidad de la instrucción. Este primer altar es la responsabilidad del dar la instrucción, de recibir también la instrucción. Entonces nosotros, los hijos de Abraham, debemos de ser instruidos, y aparte de ser instruidos, debemos también de ser tener la responsabilidad de los que nos rodean y enseñar la palabra de Dios a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a los que están en tu casa.
enseñarle la palabra de Dios. Es el primer altar que uno levanta, la responsabilidad de dar enseñanza. También, y bueno, una más que le podemos poner aquí sobre los hombros es Éxodo 28, 11, versículo 11 y versículo 12, en donde el sumo sacerdote tenía que tener dos piedrecitas, uno en el hombro izquierdo y el otro en el hombro derecho, en donde estaban los 12 nombres de Israel. Entonces cada vez que él entraba al lugar santísimo, él llevaba la responsabilidad en sus hombros del pueblo de Israel. Eso nosotros debemos, cada vez que nosotros entremos al lugar santísimo, entremos a la presencia de Dios, debemos de no entrar solos, llevar a todos los que están con nosotros, a todo el pueblo de Cristo, a todo aquel que tú tengas en tu corazón y tú tengas el deseo de bendecirlo y de interceder por él, tú tienes que llevarlo en tus hombros, así como Jesús nos llevó en sus hombros cargando la cruz. El segundo altar, amados hermanos, yo lo puse por título La casa de Dios y la ruina del mundo. El segundo altar que levantó Abraham fue cuando subió al monte, amados, que representa el monte, la presencia de Dios, ¿verdad? Y quedó en medio de Betel y en medio de Betel, en el occidente o el oriente, no me acuerdo muy bien, pero quedó Betel y Ai, otra ciudad, y en medio quedó el lugar en donde se había puesto Abraham. Entonces, amados hermanos, Betel significa casa de Dios y Ai significa una exclamación de dolor, ruina y destrucción. En este altar en donde Abraham, ¿verdad?, se puso en medio, él tuvo que tener una decisión sobre irse hacia Betel o quedarse hacia Betel o descender hacia Ai. Y lamentablemente, amados, nuestro padre Abraham tuvo la mala decisión, ¿verdad?, de descender por el Nehué, que significa desierto. Es que el Nehué es lo que significa el Nehué. Significa desierto. Él bajó hacia Ai, descendió hacia Ai, hacia la ruina. Allí en medio de los dos, edificó un altar. Y entonces, allí en medio, amados, tuvo la decisión de desagradablemente irse a Egipto. Claro, porque sucedió un hambre terrible en la tierra en donde él estaba y tuvo que descender a Egipto. Lamentablemente en Egipto fue donde sucedió aquella terrible situación de su amada, ¿verdad?, de Sarai, que lamentablemente tuvo una mala experiencia con el faraón. Se la robaron, ¿verdad? Se la quitaron de las manos y pasó muchas cosas muy feas para Abraham y Sarai, sobre todo para Sarai. Pero el Señor la protegió, el Señor hirió, ¿verdad? Y el Señor pues restauró a Sarai y también restauró a Abraham. Y aquí es donde, porque lamentablemente eligió mal nuestro padre Abraham, erigió su altar, pero en vez de dirigirse hacia la casa de Dios, se fue hacia Egipto, al mundo. Entonces, amados, este altar que nosotros tenemos tiene que estar dirigido hacia Dios, hacia la casa, hacia la presencia de Dios. ¿Cómo vas a estar tú haciendo altares de alabanza y de adoración, pero yéndote a Egipto? No puedes descender a Egipto. Aunque esté el hambre, aunque esté lo peor y lo más feo en tu vida, tú no tienes que descender a Egipto. Y mucho menos servirle al faraón. Tú tienes que adorar a Dios, servirle al Señor, es tener tu suma confianza puesta en el Señor. Ahí es donde debemos de erigir nuestro altar
nuestra adoración hacia la casa de Dios, no hacia la ruina del mundo. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 13, versículo 1 al versículo 4. Escoger la casa de Dios en vez de escoger la ruina del mundo. El tercer altar que erigió nuestro padre Abraham fue el altar en Manré, en Hebrón. Que significa, amados, Manré significa vigor, fuerza, mientras que Hebrón significa alianza, significa amistad. Entonces estamos hablando de una fuerte amistad, de una alianza fuerte, una alianza vigorosa. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 13, versículo 14 al 18. Y aquí es donde también proseguimos, ¿verdad? Que lamentablemente cuando Abraham descendió de Egipto, ¿verdad? Después de descender y regresar a Egipto, ¿verdad? Después de haber regresado de Egipto y subido a Betel, lamentablemente hubo una pésima decisión de nuestro padre Abraham, ¿verdad? Él es un hombre muy bueno y muy hermoso, pero como cualquier hombre se equivocó. Y una de las equivocaciones fue decirle a Lot que se fuera, separarse de Lot. Amados, esa fue una decisión muy difícil para Abraham, puesto que cuando Abraham le dijo a Lot que se fuera, puesto que eran demasiado grandes para estar juntos, y entonces Abraham le dijo: si tú vas a la derecha, yo voy a ir a la izquierda, o si tú vas a la izquierda, yo voy a ir a la derecha. Entonces cuando se fue Lot de la presencia de Abraham, ahí en ese mismo instante Dios le habló a Abraham, como regañándolo, como diciéndole, porque le dijo Abraham: toda la tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia, porque serán demasiado grandes y ocuparán toda esta tierra. Porque Abraham le había dicho a Lot: ¿sabes qué? Tú tienes que irte de esta tierra, porque tú y yo no podemos estar en el mismo lugar. Pero como que Dios le dijo: oye, de todos modos toda la tierra es tuya. ¿Cómo te separaste de él? De todos modos, donde él vaya a estar, allí va a ser posesión tuya. Entonces, amados hermanos, aquí el altar de Dios es la unidad. Un altar hacia Dios es la unidad, la alianza de amistad. ¿Cómo nos vamos a separar de nuestros hermanos? Sobre todo en Cristo, como también de la familia. ¿Cómo te vas a separar de tu familia? Tanto la física como la espiritual. ¿Cómo? No te puedes separar. La peor decisión de la vida de alguien, de una persona, es el dividirse. Puesto que el mismo Jesucristo, nuestro Señor, dijo: un reino dividido en sí mismo no puede prevalecer. Una casa dividida en sí misma no puede prevalecer. Por eso, amados, mantengamos esa fuerza, ese poder, ese vigor de alianza y de amistad con Dios, primero con Dios, con el Señor, y luego con nuestros hermanos. Porque Abraham aquí fue donde recibió una bendición de parte de Dios, diciéndole: ¿sabes qué? Toda la tierra es tuya. Pero aquí fue en donde Abraham también, ¿verdad?, consiguió amigos. Manré, Escol y Arner fueron 3 aliados de Abraham. Y gracias a esos 3 aliados de Abraham fue cuando pelearon contra este tirano, ¿verdad? Barleer, ¿no? Tiene un nombre bien raro, pero fue un rey que tenía subyugado a demás reyes, y esos demás reyes, entre ellos Sodoma y Gomorra, pelearon contra él, ¿verdad? Y como Manré, Escol y Anrer eran reyes también, también pelearon contra ese rey. Y pues como ese rey había conquistado a Sodoma y se había llevado a Lot como cautivo, entonces ahí fue cuando Abraham decidió mantenerse firme, vigoroso, tras la amistad de Lot, de su amigo Lot, de su sobrino Lot, de su hijo Lot. Y fue cuando peleó. Y ahí, amados, ahí, ¿verdad?,
ahí donde tuvo la experiencia maravillosa de encontrarse con Melquisedec, ¿verdad? El rey de Salem, que es la representación de Jesucristo, ¿verdad? Eso es algo maravilloso, algo maravilloso. Cuando tú te mantienes unido con tu familia, cuando haces un altar de amistad, un altar de alianza para con Dios y para con tus hermanos en Cristo y para con tu familia, Dios te bendice. Porque el deseo del Señor no es familias separadas, sino una restauración de familias. Por eso es que estamos en cuarentena, cada quien en su casa, rodeado de su familia, para mantenernos unidos, amados, en amor. Amados, eso es hermoso, hermosísimo. Ese altar de amistad es hermoso. El cuarto altar del Señor, este también está bien suave. Es el altar Yarás. La palabra Yarás significa, amados, expulsar a los huestes de un territorio que es tuyo. Yarás significa conquistar lo que por herencia te pertenece. Entonces, amados hermanos, el Señor bendice a Abraham, ¿verdad? Lo vemos en Génesis capítulo 15, versículos 7 al 21, es donde el Señor bendice a Abraham, ¿verdad? Y le dice lo que siempre le dice, ¿verdad? Yo voy a multiplicarte, te bendeciré, te daré hijos, tu descendencia y muchas cosas hermosas, pero aquí es donde le dice algo más. Y le dice, tú vas a poseer esta tierra. Y luego Abraham como que dice, siempre me dice, ¿verdad?, que me va a bendecir, pero ahora me añadió algo más. La herencia, el poseer, el conquistar la tierra en donde estoy. Entonces Abraham le dice una pregunta al Señor. Señor, ¿y cómo sabré que voy a poseer la tierra? Entonces el Señor le dice, vamos a hacer un pacto. Vas a edificarme un altar. Y allí vas a poner 5 objetos, 5 sacrificios, que si uno lo investiga a fondo, habla de los 5 ministerios, de la gracia de Dios, en ese bendito sacrificio que hizo Abraham. ¿Y dónde está la conquista? Amados, cuando usted lee ese capítulo 15, versículos 7 al 21, habla cuando Abraham, ¿verdad?, parte a los 3 animales, ¿verdad?, que tenía, ¿verdad?, pero a los 2 aves no los parte y los pone en un altar. Dice que llegaban las aves de rapiña a quererse comer el altar, pero Abraham las ahuyentaba. Así debemos de ahuyentar a todo aquel que nos quiera robar la bendición del Señor. Eso. Y aquí, por último, amados, el altar supremo de amor. Génesis capítulo 22, versículo 1, versículo del 1 al 18. El Señor pidió a Abraham lo que más amaba, que era a su hijo Isaac. El Señor, cuando te dice, ofréceme lo mejor, dame lo mejor que tú tienes, debemos de dárselo. Cuando Dios te pide algo, amados, a veces es porque te hace daño, ¿verdad? Pero a veces es porque te quiere dar, te quiere integrar algo más allí. Y recordemos que cuando Abraham ofreció a Isaac, a su hijo al que más amaba, Dios después le ofreció al cordero para ponerlo en lugar de Isaac. Entonces, amados, cuando tú ofreces lo mejor que tú tienes, lo que más amas, tú lo ofreces como un altar, una adoración al Señor, el Señor se mostrará en tu vida como el proveedor. El Cordero se mostrará en tu vida. Tendrás una revelación del Cordero, porque dice que Abraham, alzando sus ojos, vio el Cordero. Así, amados, cuando tú entregas tu amor por completo al Señor, vas a alzar los ojos a los cielos, hacia los montes, y dirás, ¿dónde vendrá mi socorro? Y ahí verás al Señor y vas a decir del Señor, el Señor es mi socorro.
En el último altar, en el quinto altar, amados, es el altar del amor supremo. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Ese es el perfecto altar. Amar a Dios más que todo. Y de todos modos, cuando amas a Dios más que a tus hijos, más que lo que tú tienes, más que a todo en esta vida, Dios mismo te proveerá ese mismo amor para amar a los que amas y aún a los que no te aman. Y ahí donde se representan los verdaderos hijos de Dios, en el amor. El amor a tanto a sus hermanos como aún a sus enemigos. Ofrécele el mejor sacrificio al Señor. Ten una vida de altar para que así seas como Abraham. Y todos los que son como Abraham reciben las herencias de parte del Señor. Que el Señor siga bendiciendo tu vida, que te prospere en todo y sigamos haciendo las obras de Abraham. Una vida de altar al Señor. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga. Bendiciones.